Dos policías agreden y humillan al joven latino esposado frente a todos. Se creen intocables, pero una llamada a la Casa Blanca activa un castigo oscuro e inevitable que destruirá sus vidas para siempre. La risa de los dos hombres se extendió por el lugar como una mancha fría. Uno de ellos, Travis Monroe, se inclinó hacia el joven con una sonrisa torcida, disfrutando la escena. A su lado, Logan Pierce frunció el ceño con desprecio, como si el simple hecho de estar cerca le molestara. «Míralo», soltó Travis con voz cargada de burla. «El sabiondo, el que cree que puede hablar y salir caminando». Logan se acercó un paso, lento, provocador. «Ustedes siempre vienen con la misma historia», dijo escupiendo las palabras. «Que los derechos, que la ley, que no pueden tocarme. ¿Sabes qué? A nadie le importa». El joven no reaccionó como esperaban. No tembló, no suplicó. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera midiendo el peso de cada segundo. Su silencio no era miedo, era paciencia. Y eso, para ellos, era una insolencia. «¿Te quedaste mudo?», se burló Travis. «Vamos, dilo. Di tu discurso, hazte el importante». Logan soltó una risa seca y añadió sin bajar la agresividad. «Aquí mandamos nosotros. ¿Y tú? Tú solo eres otro latino que va a aprender a tragarse el orgullo». Varias personas observaban desde lejos. Nadie intervenía. Un murmullo tenso se arrastraba entre respiraciones contenidas. Algunos bajaron la mirada. Otros se quedaron quietos, como si moverse fuera peligroso. El joven levantó la vista por primera vez. Su nombre era Elías Navarro, y habló con una calma que cortó el ambiente. «Solo quiero que quede registrado lo que están diciendo». Travis abrió más la sonrisa, burlón. «¿Registrado? ¿Por quién? ¿Por tu defensa?», se rió. «No me hagas reír, chico». Elías no contestó enseguida. Miró de reojo, como si estuviera escuchando un ritmo interno, algo que los demás no podían oír. Y entonces soltó una frase firme, sin gritar, sin teatralidad. «No necesito que nadie me defienda. Si ustedes mismos están rompiendo la ley». Por un instante, el aire se apretó, no por el contenido, sino por la seguridad con la que lo dijo, como si fuera una certeza, como si el miedo estuviera del otro lado. Logan se acercó lo suficiente para invadir su espacio y susurró con rabia contenida. «Te crees muy listo, pero aquí, los listos también caen». Una mujer al fondo dejó escapar un sonido indignado, pero se calló de inmediato. Un hombre mayor apretó los labios, impotente. El silencio se volvió pesado, casi doloroso. Elías respiró despacio. No discutió, no desafió con gritos. Solo movió ligeramente las manos, como comprobando la tensión del metal, y dijo algo que sonó a sentencia anticipada. «Sigan, si eso es lo que quieren, pero después no finjan sorpresa». Travis y Logan se miraron, confundidos apenas un segundo, y luego soltaron otra risa, convencidos de que era un farol. Una última chispa de orgullo, pero Elías inclinó la cabeza hacia un lado, buscando con la mirada a alguien fuera de cuadro, y habló en un tono tan bajo que parecía imposible que se escuchara. Y aún así, se escuchó. «Acérquenme, el teléfono». Y entonces, una persona entre el público se quedó congelada, porque juraría haber oído una palabra que no encajaba con nada de esto. «Casa Blanca». Elías Navarro mantuvo la espalda recta sin desafiar con el cuerpo, como si la humildad fuera su escudo y la paciencia, su arma. Travis Monroe buscó aprobación con la mirada y, cuando solo encontró silencios, los leyó como permiso. Logan Pierce se inclinó hacia Elías con una sonrisa de desprecio, de esas que pretenden romper sin tocar. «¿De verdad vas a registrar algo?», murmuró Logan. «Registra esto. Aquí no vales nada». Un murmullo incómodo se deslizó entre los presentes. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otra persona apretó los dedos contra su propio brazo, como si el dolor ajeno se contagiara. Travis soltó una risa corta y señaló a Elías con la barbilla. «Mírenlo bien», dijo. «Así terminan los que creen que las palabras los salvan». Elías observó a Travis como quien estudia una puerta cerrada y memoriza cada bisagra. Bajó la vista un instante, como si repasara un artículo, un precedente, una grieta exacta en el muro. Cuando volvió a mirar, su voz salió limpia. «Usted acaba de cometer un error, y no es el primero». Logan frunció el ceño. Se acercó demasiado y habló con veneno,
cuidando que sonara a broma para quien quisiera fingir que no escuchaba. Error es haber nacido creyendo que este país te debe algo. Travis alzó la mano, teatral. Eso, díselo claro, que aprenda, que entienda quién manda. Elías respiró despacio. En su rostro no había orgullo ni rabia, solo una tristeza contenida, como si ya hubiera visto esa escena demasiadas veces. Mandar no es lo mismo que tener autoridad. La autoridad se sostiene con ley, y ustedes la están rompiendo minuto a minuto. El silencio no fue respeto, fue incomodidad. Pensar era peligroso. Logan chasqueó la lengua. ¿La ley? Tú no sabes nada de la ley. Elías giró apenas la cabeza hacia el público sin buscar lástima. Buscó memoria. Si alguien aquí escucha, recuerde estas palabras. Lo que ocurre ahora no se borra, aunque ustedes quieran. Travis se inclinó, seguro de su victoria. ¿Y qué vas a hacer, Elías? ¿Vas a llorar? ¿Vas a rezar? Elías lo miró a los ojos por primera vez, y en esa mirada no hubo desafío, hubo certeza. Voy a hacer una llamada, susurró. Y cuando contesten, van a cambiar el tono. Travis rió, pero la risa se le quedó un segundo atrapada cuando Elías añadió, casi sin mover los labios. Díganme dónde está el teléfono, antes de que sea demasiado tarde. No era una súplica, era una cuenta regresiva, y por primera vez, alguien allí sintió que el aire se estaba inclinando. En su contra, ya Elías Navarro no alzó la voz. No necesitó. A veces, el verdadero poder suena como un susurro que no puedes ignorar. Travis Monroe lo miró de arriba abajo con una mueca, como si quisiera encontrarle una grieta para meter el dedo y romperlo por dentro. Logan Pierce, en cambio, se quedó quieto un instante, irritado por esa calma que no se dejaba empujar. ¿Un teléfono? Travis soltó una risa áspera. ¿Para llamar a tu mamá? ¿O a tus amigos imaginarios? Un par de personas del público intercambiaron miradas rápidas. Nadie dijo nada, pero el ambiente ya no era el mismo. Había algo, una presión invisible, como cuando una tormenta se forma y todos lo sienten antes del primer trueno. Elías miró hacia un costado, buscando a un funcionario que fingía ordenar papeles con manos temblorosas. Solo necesito una llamada, repitió. Una. Logan se acercó lo suficiente para que su sombra cubriera el rostro de Elías. Aquí no pides nada, dijo, y la palabra nada cayó como una piedra. Aquí recibes lo que te damos. Elías bajó la mirada un segundo, no por sumisión, sino por precisión, como si estuviera acomodando piezas en su mente. Cuando habló de nuevo, lo hizo como quien dicta un informe. Negarme comunicación en este momento, con testigos presentes, y después de lo que usted acaba de decir, es exactamente lo que ustedes no pueden permitirse. Travis chasqueó la lengua. ¡Ay, míralo!, recitando como si eso fuera a salvarlo. Elías no discutió. Solo giró ligeramente el rostro hacia el público y dijo algo que sonó demasiado concreto, demasiado real. Si alguien aquí tiene un celular, grabe. No por mí, por ustedes. Porque cuando esto salga, los nombres se van a escuchar en lugares donde no se ríen. El murmullo creció. Una mujer se llevó la mano al pecho, como si acabara de entender algo tarde. Un hombre joven sacó el móvil a medias y lo escondió enseguida al sentir la mirada de Logan. El miedo se movía, sí, pero ya no era el único que se movía. Logan dio un paso más, apretando la mandíbula, intentando recuperar el control con pura presencia. ¿Qué lugares, ¿Qué vas a inventar ahora? Elías levantó la vista. Sus ojos no suplicaban, tampoco acusaban. Solo sostenían la verdad como una vela encendida. Usted sabe cuáles, dijo, porque usted también obedece, aunque finja que no. Travis parpadeó, molesto. Por un momento, su sonrisa pareció flaquear. ¿Insinúas que...? Empezó, pero se detuvo, como si no quisiera pronunciarlo. Elías respiró lento. Cada palabra que soltaba parecía medir el aire, y el aire obedecía. No estoy insinuando, susurró. Estoy avisando, y si me siguen tratando como si no existiera, esa llamada va a sonar más alto. Logan se burló, pero su burla ya no era divertida. Era defensa. Nadie en este país va a mover un dedo por ti. Elías inclinó la cabeza apenas, como quien acepta un reto sin necesidad de levantarlo. No necesito que muevan un dedo, solo que atiendan una línea. Y en ese mismo instante, desde el fondo, se oyó el sonido seco de un timbre de teléfono acercándose.
y el funcionario que lo traía tenía la cara pálida, como si estuviera llevando algo peligroso en las manos. El funcionario avanzó con pasos cortos, como si cada metro le costara el doble. Llevaba el teléfono en la mano con una cautela absurda, como si aquel objeto tuviera peso de sentencia. Travis Monroe lo vio venir y abrió los brazos, teatral, celebrando antes de tiempo. «Miren qué amables», se burló. «Le traen su juguete al genio». Logan Pierce no se rió. Solo observó el teléfono con un brillo raro en los ojos, como si por fin hubiera entendido que no era un capricho, sino una llave. Elías Navarro alargó las manos lo justo para tomarlo, sin apresurarse, sin temblar. Esa calma, otra vez, hizo que el silencio se apretara. A ver. Travis se inclinó, intentando invadir el momento. ¿A quién vas a llamar? ¿A tu contacto secreto? ¿A un senador? ¿A un fantasma? Elías miró la pantalla un segundo. Luego alzó la vista hacia el público, como si quisiera que cada persona presente recordara ese instante con precisión quirúrgica. «Quiero que todos escuchen», dijo sereno, «porque después van a decir que exagero, que invento, que me lo busqué». Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más se quedó inmóvil, como si le diera miedo respirar en voz alta. El funcionario retrocedió un paso y tragó saliva, evitando mirar a Travis y a Logan. Elías marcó números con un ritmo constante, casi ritual. Travis soltó una risa por lo bajo, pero ya no sonaba sólida, sonaba forzada, como si se le estuviera cayendo la seguridad por dentro y quisiera sostenerla con ruido. «Vamos», susurró Logan, inclinado hacia Travis. «Esto es teatro. Nadie responde a un desconocido». Elías activó el altavoz. Un tono de llamada llenó el aire. Breve, limpio, repetido. 1, 2, 3. Cada pitido parecía un golpe invisible en el orgullo de los dos hombres. «Cuelga ya», ordenó Travis de pronto, y esa palabra no fue burla, fue prisa. «Ya hiciste tu show». Elías no se movió. Solo miró a Travis con una paciencia que no era humana, era jurídica, como si supiera exactamente cuánto dura una mentira antes de quebrarse. «No me lo va a matar, a impedir», dijo. «Y si lo intenta, se lo van a explicar a alguien que no se ríe». Logan dio un paso, y el público reaccionó. Una mujer soltó un «no», apenas audible. Un hombre levantó la mano como queriendo detener algo, pero el miedo le cerró los dedos. Travis miró alrededor y vio esas caras, esas miradas que ya no eran indiferentes. Y por primera vez su autoridad pareció depender de algo frágil. El tono se detuvo. Hubo un clic, y una voz al otro lado, clara, profesional, demasiado real para ser un juego. Habló sin emoción, como quien abre una puerta que no todos pueden tocar. «Residencia ejecutiva. Identifíquese». Travis se quedó congelado. Logan parpadeó, como si el mundo se hubiera inclinado de repente. El funcionario llevó una mano a la boca, pálido. Elías tomó aire, y antes de decir su nombre, levantó la mirada hacia Travis, como dándole una última oportunidad de retroceder. «Ahora escuchen bien», susurró. Elías Navarro sostuvo el teléfono con una quietud que parecía imposible. La voz al otro lado repitió, con la misma precisión: «Residencia ejecutiva. Identifíquese». Travis Monroe abrió la boca, pero no salió nada. Logan Pierce dio un paso atrás sin darse cuenta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para mantener la postura. Entre el público, alguien dejó escapar una exhalación larga, y ese simple sonido pareció más fuerte que cualquier grito. Elías habló al fin, despacio, sin dramatismo. «Mi nombre es Elías Navarro. Solicito que quede constancia de una situación en curso y de 2 servidores públicos presentes». Logan intentó recuperar el control con una risa nerviosa, pero se le quebró a mitad. Está fingiendo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La voz del altavoz no cambió, pero su tono se volvió más específico, más cortante. «Señor Navarro», confirmé. «¿Está usted en presencia de agentes identificables y hay testigos?» Elías recorrió con la mirada las caras del público. No buscaba aprobación, buscaba valor. «Sí, hay testigos, y hay una negativa reiterada a detener comentarios discriminatorios y amenazas. Solicito instrucciones y registro inmediato». Travis reaccionó por instinto. Estiró la mano hacia el teléfono. «Ya basta», soltó, con un filo que pretendía intimidar. Pero antes de que lo tocara, un hombre del público se puso de pie. No gritó,
No insultó, solo dijo, con voz temblorosa, «No lo toque, no lo toque». Cayó como una piedra en el centro del lugar. Travis se detuvo. Logan miró al hombre como si quisiera borrarlo con la mirada, pero no pudo. Ya no era un escenario cerrado. Había ojos despiertos. La voz del altavoz siguió, implacable. «Señor Navarro, ¿puede indicar nombres o placas?» Elías no dudó. «Travis Monroe y Logan Pierce», dijo. «Y si lo que acabo de decir es falso, autorizo que se verifique. Si es cierto, que también se verifique». Travis palideció. Logan apretó los dientes y se inclinó, susurrando con rabia. «No puedes hacer esto. No sabes con quién estás hablando». Elías lo miró sin orgullo, casi con lástima. «Justamente porque sí lo sé. Lo estoy haciendo». Hubo un silencio espeso. Nadie se movía. Incluso el funcionario que había traído el teléfono parecía incapaz de parpadear. La voz del altavoz bajó un escalón. Ya no era solo protocolo, era alerta. «Señor Navarro, permanezca en línea. Estoy escalando su reporte. No corte. ¿Hay riesgo inmediato?» Travis tragó saliva. Logan miró a Travis como pidiéndole una salida. Y por primera vez, los dos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Esa llamada no era una amenaza, era un puente directo. Elías respondió con una frase simple, que dejó a todos fríos. «El riesgo depende de lo que ellos decidan en los próximos 10 segundos». Y mientras decía eso, Travis dio un paso, demasiado cerca, como si fueran a intentar algo desesperado. Y el público contuvo el aliento, esperando el primer movimiento. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Travis Monroe avanzó, demasiado cerca, con esa valentía prestada que dan los hábitos. Logan Pierce se quedó a medio paso, listo para intervenir si todo volvía a ser como antes. Pero ya había una voz al otro lado de la línea, y había ojos que no se escondían. «No te conviene», murmuró Travis, intentando sonar firme. Elías Navarro no retrocedió. Sostuvo el teléfono como si fuera un documento y habló hacia el altavoz. «Hay una aproximación intimidatoria en curso. Solicito que quede registrada». En el público, una persona se puso de pie, luego otra. No era heroísmo, era instinto. Cuando la verdad tiene testigos, la mentira pierde aire. La voz del altavoz respondió. «Recibido. Mantenga la línea abierta. Informes intentan interferir». Travis se detuvo. Miró alrededor buscando la vieja complicidad del silencio. No la encontró. Solo encontró rostros tensos y teléfonos escondidos a medias. Logan se inclinó hacia él, rápido. «Cálmate. Si tocas eso nos hundimos». Travis apretó la mandíbula. Forzó una sonrisa que antes humillaba, pero ya no funcionaba. «Esto es un malentendido», dijo en voz alta. «Este chico está manipulando». Elías giró apenas la cabeza. «Entonces no debería importarle que quede grabado. Si es inocente, el registro lo protege». Travis abrió la boca y no encontró una frase que no lo hundiera. Logan bajó la mirada un instante, como si en su mente aparecieran reportes, firmas y consecuencias. La voz del altavoz volvió, ahora con otra autoridad. «Señor Navarro, habla la oficina de enlace. No corte. Vamos a verificar identidades. ¿Hay cámaras de seguridad?» Elías miró hacia arriba, hacia un punto que todos habían ignorado. «Sí, y también hay audio». Un murmullo recorrió el lugar. Travis perdió color. Logan tragó saliva. El funcionario asintió sin darse cuenta. Travis intentó imponer su tono. «Dame ese teléfono». «¿Ya?» Y ahí alguien del público habló más fuerte como si la voz le naciera de golpe. «¡No lo toque!». Esa frase abrió una puerta. Varias cabezas asintieron. El murmullo se volvió ola. Elías no celebró. Solo dijo, bajo, helando el aire. «Ya no están solos». Entonces, desde el altavoz, llegó una orden corta, limpia, imposible de ignorar. «Agentes Monroe y Pierce, permanezcan donde están. Una notificación federal se está activando en este momento. No se muevan. No hablen entre ustedes. Todo está siendo registrado. El siguiente paso dependerá de cómo actúen ahora mismo, sin más». Y la orden del altavoz cayó como una losa. Travis Monroe se quedó rígido, con la boca entreabierta como si el orgullo se le hubiera atascado en la garganta. Logan Pierce miró a su alrededor con una urgencia animal, buscando una salida que no existía. Había testigos, había teléfonos, había una voz que no sonaba a broma y, sobre todo, había un nombre pronunciado con claridad. «Esto es una locura.
musitó Travis, intentando recuperar el terreno con pura incredulidad. ¿Quién se creen que son para...? Elías Navarro no lo miró con odio. Lo miró como se mira a alguien que está a punto de cometer el mismo error otra vez. «Cállese», dijo Elías, apenas. No fue un grito, fue una recomendación. Travis dio un paso, luego se detuvo. Logan le rozó el brazo, casi suplicando sin palabras. No, porque la atmósfera había cambiado. Antes mandaban por costumbre, ahora estaban a prueba, y lo sabían. La voz del altavoz continuó, metódica. Se procederá a verificación de identidad y reporte. Señor Navarro, repita. ¿Hubo amenazas explícitas o lenguaje discriminatorio? Elías respiró y respondió con exactitud, como si estuviera leyendo una transcripción. ¿Sí? Hubo lenguaje discriminatorio, intimidación y una tentativa de impedir comunicación. Hay testigos y cámaras. El funcionario que había traído el teléfono levantó la mano, temblando. Yo escuché, dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Yo también puedo declarar. Yo también, encendió algo. Una mujer del público asintió. Un hombre mayor se puso de pie con lentitud, como si le doliera la decisión, pero igual la tomó. Yo escuché todo, añadió el hombre. Todo. Travis giró la cabeza como si lo hubieran traicionado. ¿En serio?, espetó. ¿Se van a poner de su lado? La mujer respondió sin gritar, pero con firmeza. No es su lado, es la verdad. Logan apretó los dientes, frustrado. Se inclinó hacia Elías, bajando la voz para que el altavoz no lo captara, pero se olvidó de que el silencio ya no lo protegía. «Mira, podemos arreglar esto», susurró. «Solo cuelga». «Ya». Elías lo miró, sereno. «No se arregla apagando la luz», dijo. «Se arregla dejando que todos vean». Logan retrocedió, golpeado por esas palabras más que por cualquier amenaza. Travis, en cambio, parecía hervir por dentro. Su mano tembló, no de miedo, de rabia. «Tú provocaste esto», dijo Travis, y por primera vez su voz sonó frágil, como la de alguien acorralado. «Tú». El altavoz lo cortó con un tono nuevo, más duro. «Agente Monroe, su voz está siendo registrada. Cualquier intento de coacción se considerará agravante. Mantenga distancia». Travis tragó saliva. Logan miró al suelo. El público, que antes callaba, ahora respiraba junto, como si el lugar entero hubiera despertado al mismo tiempo. Elías sostuvo el teléfono y habló otra vez, con esa calma que parecía imposible. «Quiero que quede constancia de algo más». «Adelante», dijo la voz. Elías bajó la mirada un segundo, como si eligiera la llave exacta para abrir la puerta final. «Esa llamada no la hice por mí, la hice por alguien más. Y si dicen el nombre, ustedes van a entender por qué esto no se va a poder esconder». Y en el público, un susurro recorrió las filas, porque varios notaron lo mismo al mismo tiempo. Elías no estaba improvisando, estaba siguiendo un plan. El silencio se volvió tan nítido que hasta un carraspeo sonaría como una confesión. Travis Monroe frunció el ceño, intentando traducir la frase de Elías en algo que no lo asustara. Logan Pierce, en cambio, ya no intentaba reír. Estaba calculando daños, buscando en su mente qué palabra podría borrar lo dicho, y no encontraba ninguna. «¿Alguien más?», repitió Travis, con una burla que ya no tenía dientes. «¿Quién? ¿Otro cuento?». Elías Navarro mantuvo el altavoz encendido y habló con cuidado, como quien coloca piezas de cristal. «La persona por la que llamo tiene derecho a saber lo que está ocurriendo y tiene la capacidad de exigir respuestas inmediatas». La voz al otro lado se mantuvo profesional, pero hubo una pausa breve, casi imperceptible, que lo cambió todo. «Señor Navarro», dijo, «indique el nombre». Travis dio un paso involuntario hacia adelante, como si su cuerpo quisiera detener la palabra antes de que naciera. Logan lo sujetó del brazo, susurrándole con urgencia: «No hagas nada, no hagas nada». Elías miró al público. Esta vez no pidió que grabaran. Esta vez pidió, sin decirlo, que no apartaran la vista. «El nombre es...», empezó Elías, y se detuvo. No por miedo, por estrategia, porque entendía algo que Travis y Logan nunca habían entendido. El silencio también es una prueba, y a veces el silencio hace que el culpable se mueva solo. Travis explotó, incapaz de soportar ese vacío. «¡Dilo!», espetó. «Dilo para que todos vean que es mentira». En ese mismo instante, una mujer del público levantó el teléfono y lo sostuvo a la altura del pecho,
sin esconderlo. Un hombre joven la imitó, luego otro. No era rebeldía, era protección colectiva. Travis vio los dispositivos y sintió por primera vez que el control ya no estaba en su voz. Elías volvió al altavoz. Antes de decirlo, necesito dejar algo claro. Lo que ocurra después depende de si ellos eligen seguir mintiendo o no. La voz respondió, más fría. Queda registrado. Continúe. Logan respiró hondo y cambió de táctica. Su tono bajó, como quien ofrece una salida amable. Elías, hablemos, dijo. Podemos aclararlo, sin escándalos, sin exageraciones. Elías lo miró como se mira un contrato con letra pequeña. Usted quiere sin escándalo, porque el escándalo es la consecuencia, respondió. Y la consecuencia es lo único que ustedes temen. Travis apretó los puños, desesperado por volver a ser el de antes. ¿Qué sabes tú de lo que tememos?, escupió. No eres nadie. Elías asintió lentamente, como si aceptara esa frase solo para usarla en su contra. Eso es lo que ustedes repiten para dormir tranquilos, dijo. No es nadie. No importa. Nadie se va a enterar. Se inclinó un poco hacia el teléfono, y su voz se volvió un hilo que atravesó el aire. Pero hoy sí se van a enterar. La voz del altavoz intervino directa. Señor Navarro, tenemos a un enlace listo para confirmar. Diga el nombre ahora. Travis miró a Logan. Logan miró al suelo. Y el público, de pie en su mayoría, parecía contener la respiración como si el lugar entero estuviera a punto de partirse en dos. Elías abrió la boca y por fin soltó la primera sílaba del nombre. Y Travis, en un acto reflejo, dijo algo en voz alta que no debió decir jamás. Una frase cargada de odio, que quedó suspendida como evidencia viva. La frase de Travis Monroe salió como veneno sin filtro, demasiado alta, demasiado clara, y lo peor, a plena luz de los micrófonos. Ustedes, escupió, siempre vienen a ensuciar todo y luego se hacen las víctimas. Hubo un silencio inmediato, no de respeto, de shock. La mujer que estaba grabando apretó el teléfono con fuerza. El hombre mayor cerró los ojos un segundo, como si le doliera escuchar lo que tantos piensan y pocos se atreven a decir en voz alta. Logan Pierce se quedó helado, con la mirada clavada en Travis, como si acabara de ver a su compañero empujarlos directo al abismo. Elías Navarro no reaccionó con rabia, reaccionó con precisión. Se inclinó apenas hacia el altavoz y habló como quien acaba de recibir la pieza final de un rompecabezas. Quiero que quede constancia de esa última declaración. La voz al otro lado respondió sin titubeo. Queda registrada. Travis parpadeó, y por primera vez su sonrisa desapareció por completo. Intentó arreglarlo con una carcajada falsa, pero la carcajada le salió rota. «Bah, no me malinterpreten», dijo apurado. «Solo digo que esto se está saliendo de control». Logan lo interrumpió en voz baja, desesperado. «¡Cállate, por favor!». Elías miró a Logan un instante, no con superioridad, con una calma que dolía. «Ahora entiende», murmuró. «No era un juego». El enlace del altavoz volvió, más firme que antes. «Señor Navarro, repita el nombre por el cual usted declara estar haciendo esta llamada». Elías respiró. Esta vez no alargó el silencio por estrategia. Lo alargó para que todos sintieran el peso de lo que venía, para que el momento quedara tatuado en la memoria colectiva. «El nombre es Gabriel S. Valdés», dijo al fin. Travis frunció el ceño, confundido. «¿Y quién demonios es ese?». Pero Logan Pierce se puso pálido. No fue gradual, fue inmediato, como si ese nombre hubiese activado una alarma dentro de su cabeza. Miró al funcionario, luego a Elías, luego al teléfono, y su voz salió quebrada. No puede ser. El público notó la reacción de Logan y el murmullo volvió, más intenso. Elías siguió hablando al altavoz sin perder el tono. «Necesito que confirmen identidad y relación con la situación presente. Y si hace falta, autorizo verificación por canal seguro». La voz respondió con una pausa breve, pesada. «Recibido. Estamos confirmando, no corte». Travis tragó saliva irritado. «Esto es ridículo», soltó, intentando recuperar dominio. «Nadie tiene línea directa con». La voz del altavoz lo cortó, fría como acero. «Agente Monroe, su intervención no fue solicitada. Mantenga silencio». Travis se quedó quieto, como si lo hubieran empujado sin tocarlo. Logan miraba a Elías con una mezcla de miedo y súplica.
como si quisiera decir, haz que esto pare sin pronunciarlo. El enlace volvió, y esta vez ya no sonó rutinario, sonó urgente. Señor Navarro, dijo, confirmación parcial obtenida. Necesitamos un dato adicional para proceder con medidas inmediatas. Responda con precisión. ¿Cuál es su vínculo con Gabriel S. Valdés? Elías levantó la mirada hacia Travis y Logan. Una mirada corta, definitiva. Es mi... empezó a decir, y se detuvo justo ahí, con la palabra en la punta de la lengua, mientras Travis daba un paso atrás por primera vez, como si el suelo acabara de moverse bajo sus pies. Elías Navarro sostuvo la pausa como quien sostiene una puerta antes de abrirla, no por dramatismo barato, sino porque sabía que, en cuanto esa palabra saliera, ya no habría marcha atrás. Travis Monroe tragó saliva, y su garganta hizo un sonido pequeño, casi infantil. Logan Pierce, en cambio, parecía estar repasando su vida en segundos, como si cada decisión hubiera empezado a cobrar interés. Responda con precisión. ¿Cuál es su vínculo con Gabriel S. Valdés? Repitió la voz del altavoz. Elías miró a los presentes, uno por uno. No los miró para buscar apoyo, los miró para convertirlos en memoria, para que, cuando alguien intentara torcer los hechos, hubiera demasiados ojos para negar. Mi vínculo es directo, dijo al fin, y es verificable. Travis soltó una risa débil, más un reflejo que una burla. Eso no significa nada, escupió. Nombres. Cualquiera dice nombres. Elías inclinó apenas la cabeza. Exacto, cualquiera dice nombres, pero no cualquiera hace que el enlace lo confirme. La voz del altavoz volvió, más tensa. Señor Navarro, necesitamos claridad, familiaridad, relación institucional, asesoría legal, representación. Logan dio un paso hacia Elías, pero se detuvo a medio camino. Su voz salió en un susurro desesperado, como si quisiera retroceder el tiempo. No lo digas, por favor. Podemos hablarlo. Elías lo miró con una calma que no negociaba. Usted ya habló, murmuró, y quedó registrado. Travis intentó meterse en medio, como si pudiera interrumpir la realidad a fuerza de ruido. «Es un chantaje», gritó. «Está jugando con ustedes. Miren cómo manipula». La respuesta del altavoz fue inmediata, seca. «Agente Monroe, advertencia final. Una interferencia más y se activará protocolo de contención. Mantenga distancia y silencio». El público reaccionó con un movimiento colectivo. Varios levantaron sus teléfonos sin esconderlos. Ya no tenían la necesidad de fingir neutralidad. La neutralidad se había roto cuando el odio se pronunció en voz alta. Elías respiró despacio. Luego habló al altavoz con una precisión quirúrgica. «Mi relación con Gabriel S. Valdés es de primera línea. Él es quien supervisa ciertos canales de respuesta inmediata cuando hay abuso de autoridad con sesgo discriminatorio». Travis abrió los ojos, incrédulo. «¿Supervisa qué?», balbuceó. «¿Qué estás diciendo?». Logan cerró los ojos un segundo. Parecía que la palabra supervisa le hubiera vaciado el cuerpo. La voz del altavoz se endureció. «Confirmado. Señor Navarro, procederemos a activar verificación total y contacto con autoridades locales pertinentes. Manténgase en línea. No se mueva de su posición». Travis miró a Logan, buscando que su compañero lo salvara con alguna mentira bien puesta. Logan no pudo ni sostenerle la mirada. Esto se salió de las manos», murmuró Logan, apenas audible. Elías se inclinó un poco hacia el teléfono, y su voz bajó aún más, como si lo que iba a decir no fuera para gritarlo, sino para sellarlo. «Hay algo más», dijo. «Antes de que ustedes actúen, deben saber que esta llamada no fue la primera». «Explique», ordenó la voz. Elías miró a Travis y a Logan, y por primera vez su expresión cambió. No era victoria, era advertencia. Ya hubo un reporte previo con sus nombres, y hoy solo están confirmando el patrón. Travis se quedó inmóvil, como si acabara de escuchar su propia sentencia sin entenderla todavía. El murmullo del público ya no era simple inquietud, era un rumor de indignación contenida, como si cada persona estuviera decidiendo en silencio de qué lado iba a quedar su conciencia. Travis Monroe miró alrededor y se dio cuenta de algo que lo descolocó más que la llamada. Ya no tenía espectadores pasivos, tenía testigos despiertos. ¿Reporte previo?, soltó Travis, intentando que sonara a burla. ¿Qué reporte? ¿Quién te crees que eres para inventar archivos?
Elías Navarro no se movió. Solo sostuvo el teléfono y habló hacia el altavoz con la misma exactitud con la que se lee una cláusula que nadie quiso leer. No inventó nada. Existe un registro con fecha, hora y descripción. Hoy solo se añade una cosa: el audio en vivo y las reacciones de los presentes. La voz del altavoz respondió, fría y metódica. Se confirma apertura de expediente previo. Se autoriza toma de declaraciones y preservación de evidencia. Señor Navarro, identifique a un testigo dispuesto a hablar. Un hombre mayor levantó la mano con lentitud, como si levantarla le pesara años. Yo, dijo, yo hablo. Luego una mujer, con el teléfono aún encendido, añadió, yo también. Y estoy grabando desde hace varios minutos. Travis miró a Logan Pierce con una mezcla de furia y pánico. Logan abrió la boca, pero no encontró una mentira que sonara creíble. Su garganta trabajó en seco. Esto es una cacería, murmuró Logan, como si esa palabra pudiera salvarlos. Elías lo miró con serenidad, casi como si le doliera tener que explicarlo. No es cacería, es consecuencia. Travis dio un paso hacia el funcionario, buscando recuperar autoridad a través de alguien más débil. No tienen derecho a permitir esto, espetó. Esto es un abuso. El funcionario, pálido, respondió sin levantar la voz. Lo que escuché, es lo que escuché. Travis se giró hacia el público, intentando intimidar con la mirada a quien grababa. Bajen esos teléfonos, ordenó. Ahora. Pero nadie obedeció. Y en esa negativa silenciosa se sintió algo nuevo. La autoridad de Travis empezó a sonar como un eco vacío. El altavoz volvió con un cambio sutil en el tono, como si alguien más hubiera entrado a la línea. Señor Navarro, se ha solicitado presencia inmediata de supervisión externa. Mantenga la calma. No abandone el área. Travis se tensó. ¿Supervisión externa?, repitió, y esa vez la palabra le salió con miedo. ¿Qué significa eso? Elías respondió sin prisa. Significa que ya no depende de ustedes lo que pasa después. Logan tragó saliva. Elías, dijo casi suplicando, ¿podemos bajar esto? ¿Decir que fue un malentendido? ¿Que nadie? Elías negó con la cabeza, suave, pero definitivo. Ustedes siempre cuentan con que nadie quiera meterse. Hoy se equivocaron de día. La voz del altavoz dictó una instrucción final. Agentes Monroe y Pierce deberán identificarse formalmente ante el supervisor entrante. Cualquier intento de comunicación privada o manipulación de testigos será documentado. Travis miró el teléfono como si fuera una trampa. Luego miró a Elías y soltó una frase que intentaba sonar fuerte, pero se le quebró por dentro. Esto no termina aquí. Elías lo sostuvo con la mirada y respondió, casi en un susurro. No, aquí empieza. Y justo entonces, desde una puerta lateral, se escuchó un movimiento distinto. Pasos firmes, varios, acercándose con un ritmo que no era de rutina. Y Travis dio un giro brusco, como si reconociera ese sonido y supiera que estaba a punto de perderlo todo. Los pasos se acercaron con una cadencia que no pedía permiso. No eran apresurados, pero tampoco dudaban. Era el sonido de alguien que llega cuando ya no hay espacio para excusas. El murmullo del público se apagó solo, como si una mano invisible hubiera bajado el volumen del mundo. Travis Monroe enderezó la espalda, intentando recuperar su máscara de autoridad. Logan Pierce se quedó quieto, con la mirada clavada en el suelo por un segundo, como si temiera que cualquier movimiento lo delatara aún más. Por la puerta lateral apareció un hombre con credencial visible y una serenidad que imponía más que cualquier grito. Su nombre era Harold Whitman. Detrás de él venían dos personas más, con carpetas y un aire de «esto ya está en marcha». «Buenas tardes», dijo Whitman, sin levantar la voz. «Vengo por la notificación de escalamiento». «¿Quién es el señor Elías Navarro?» Elías levantó la mano apenas, sin teatralidad. «Aquí». Whitman asintió y miró el teléfono que seguía en altavoz. «Mantenga la línea abierta», indicó. «Todo lo que ocurra a partir de ahora se documenta». Travis dio un paso corto, rápido, como si quisiera tomar control del relato antes de que lo escribieran otros. «Supervisor Whitman, esto es un malentendido», dijo. «Este individuo está provocando, está buscando atención». Whitman lo miró un instante, no con rabia, con cansancio, como si esa frase la hubiera escuchado cientos de veces. «Agente Monroe», respondió. «No le pedí interpretación, le pedí hechos.
Logan intentó sumarse, más suave, más razonable. Hubo tensión, sí, pero nada grave. Podemos resolverlo internamente. Whitman giró la cabeza, lento, y esa lentitud fue una advertencia. Internamente es precisamente lo que no va a ocurrir. El público soltó una exhalación colectiva. Varios teléfonos seguían en alto. Ya nadie fingía. Nadie miraba para otro lado. Desde el altavoz, la voz del enlace intervino. Supervisor Whitman, confirmamos su identidad. Proceda con preservación de evidencia y toma de declaraciones. Recibido, contestó Whitman. Empezamos ahora. Whitman miró a Elías, esta vez con una atención distinta, como si quisiera entender no solo lo ocurrido, sino el nivel de precisión con el que aquel joven había llevado cada paso. Señor Navarro, dijo, cuénteme en orden. Primera agresión verbal, primera amenaza, primer intento de interferencia. Travis abrió la boca, indignado. «Esto es una cacería», insistió subiendo el tono. «Están tratando a dos agentes como si fueran criminales por palabras». Whitman no se inmutó. «Las palabras son evidencia cuando revelan intención», dijo. «Y la intención es lo que sostiene o destruye un uniforme». Logan se quedó inmóvil. Esa última palabra le cayó encima como una losa. Travis, en cambio, reaccionó como alguien que se ahoga y manotea. «Él no es nadie», gritó. «No puede hacer que aparezca gente de afuera solo por...» Elías habló, por fin, directo y claro, sin arrogancia. «Yo no hice aparecer a nadie. Ustedes lo hicieron. Cuando se olvidaron de dónde terminan las bromas y dónde empieza la ley». Whitman levantó una mano pidiendo silencio a todos. «Agentes Monroe y Pierce», dijo. «A partir de este momento quedan separados. No hablarán entre ustedes. No hablarán con testigos y no se acercarán al señor Navarro». Travis apretó la mandíbula y por primera vez su voz tembló. No de miedo, de pérdida. «Nos estás apartando por la palabra de un...» Whitman lo cortó, seco, por el audio, por los testigos, por su reacción y por lo que todavía no ha salido a la luz. Elías bajó la mirada un segundo, como si escuchara una señal interna. Luego volvió al teléfono, al altavoz, y soltó una frase que cambió la temperatura del lugar. «Supervisor, antes de que continúe, necesito decir lo que me callé al principio. El vínculo con Gabriel S. Valdés no es solo institucional, es personal, y cuando lo sepan, van a entender por qué ellos están empezando a suplicar por dentro». Harold Whitman no respondió de inmediato. Miró a Elías Navarro con esa clase de atención que se reserva para lo que puede incendiar un informe completo. Luego miró a Travis Monroe y a Logan Pierce, separados ya por la nueva dinámica del lugar, y por primera vez no vio agentes en ellos. Vio dos hombres intentando sostener una historia con las manos vacías. «Dígalo», ordenó Whitman sin dureza, pero sin espacio para rodeos. Lo personal importa cuando explica la urgencia. Elías asintió una sola vez, y habló como quien abre un expediente que nadie quería que se abriera. «Gabriel S. Valdés es mi padre». El sonido que siguió no fue un grito, fue algo más inquietante, un vacío, como si el mundo, por un segundo, se hubiera quedado sin reacción posible. Después llegaron las respiraciones, los murmullos, el movimiento nervioso de quienes entendieron tarde. Travis parpadeó, y su rostro perdió el color de la seguridad. Logan cerró los ojos un instante, como si hubiera recibido un golpe invisible. Eso no prueba nada», intentó Travis, pero la frase le salió débil, deshilachada. Elías no se dejó llevar por el impacto emocional. No se subió a la ola, la usó para mostrar el fondo. «No lo digo para intimidar», aclaró. «Lo digo porque ustedes se confiaron. Creyeron que nadie iba a unir los puntos». Whitman levantó una mano y señaló a uno de sus asistentes. «Preserven video y audio. Soliciten copias». Ahora, la voz del altavoz intervino. «Confirmación. Gabriel S. Valdés ha sido notificado. Se mantiene coordinación. Continúen». Elías respiró despacio. Luego, sin elevar el tono, empezó a desarmar la escena pieza por pieza, como quien desmonta un reloj delante de quien juraba que era magia. «Primero», dijo, «ellos afirmaron que yo provocaba, pero hay una contradicción básica. Yo pedí registro y testigos antes de responder a cualquier provocación. Eso demuestra intención de transparencia». Travis abrió la boca para interrumpir. Whitman lo frenó con una mirada. «Siga»,
indicó. Segundo, continuó Elías, dijeron que era un malentendido, pero cuando pedí que quedara constancia, intentaron impedir la comunicación. Si todo era inocente, no había motivo para bloquear una llamada. Bloquearla revela miedo a que el registro exista. El público asintió en silencio. Una mujer susurró, «Es cierto», sin darse cuenta. Elías no se detuvo. Tercero, añadió, hubo lenguaje discriminatorio y amenazas. No es una percepción, está en el audio. Y si alguien intenta decir, no fue para tanto, la ley no evalúa el tono simpático del abuso. Evalúa el contenido y el contexto. Whitman apretó los labios. No por duda, por confirmación. Travis, acorralado, intentó girar el relato. Él está recitando cosas. ¿Eso no significa que...? Elías lo miró con calma. Significa que ustedes contaban con la confusión, y la confusión es el refugio del abuso. Se giró hacia Whitman, ya sin mirar a Travis. Si quiere verlo claro, supervisor, un abuso sin testigos es una versión. Un abuso con audio, cámaras y testigos es un hecho. Whitman asintió, pero no cerró ahí. ¿Algo más?, preguntó. Elías bajó la voz un grado, como quien está a punto de revelar la pieza que hace caer todo el dominó. Sí, falta lo más grave. Lo que dijeron cuando pensaron que el altavoz no importaba, y lo que intentaron hacer antes de que el teléfono llegara. Y Travis, escuchando eso, dio un paso nervioso, porque sabía exactamente a qué se refería. Y sabía que esa parte todavía podía destruirlos por completo. Elías Navarro no necesitó señalar con el dedo. La memoria del lugar ya señalaba sola. Varias personas del público se miraron entre sí, como si estuvieran reconstruyendo una escena cuadro por cuadro. Las burlas, las frases cargadas, el intento de acercarse al teléfono, la orden de «bajen esos teléfonos». Todo había ocurrido demasiado rápido. Y ahora, de pronto, cada segundo tenía nombre. Harold Whitman habló con voz baja, pero firme. «Explique lo que intentaron hacer». Elías respiró, y su calma siguió siendo humilde, casi triste, como si él no quisiera estar en ese lugar, pero supiera exactamente cómo moverse dentro de él. Antes de que me entregaran el teléfono, el agente Monroe intentó impedir que yo dejara constancia. Se acercó con intención intimidatoria y ordenó que se detuviera el registro. Y cuando la llamada conectó, intentó intervenir físicamente para que no se oyera. Whitman giró la cabeza hacia Travis Monroe. ¿Niega eso? Travis tragó saliva. Miró al público como buscando una cara cómplice. No la encontró. Entonces cambió de táctica. El clásico refugio. «No recuerdo exactamente», dijo. «Fue un momento confuso». Elías respondió con suavidad, casi con compasión, pero clavando la estaca donde debía. «Eso es otra contradicción», dijo. «Cuando el poder abusa, siempre no recuerda. Pero el audio sí recuerda. La cámara sí recuerda. Los testigos sí recuerdan». Logan Pierce levantó la vista por primera vez en varios minutos. Parecía más pequeño, como si el uniforme ya no le diera tamaño. Habló rápido, como quien intenta salvarse del naufragio. No fue así. No fue para tanto. Él está exagerando. Whitman lo miró con una frialdad que no humillaba, pero sí ponía límites. «Agente Pierce, su opinión no me sirve. Me sirven hechos». Elías dio un paso mínimo hacia Whitman, sin invadir, y añadió lo que faltaba, lo que dolía más porque era demasiado simple. «El patrón», dijo, «no es un episodio, es una manera de operar. Humillar primero, aislar después, y luego decir, no hay pruebas. Pero hoy hay pruebas». Una mujer del público levantó el teléfono un poco más. «Tengo video desde antes de que llegara el teléfono», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Se escucha todo». Un hombre joven agregó, «Yo también grabé. Y lo que dijeron no tiene defensa». Travis se giró hacia ellos, furioso. «¡Eso es ilegal!», gritó. «No pueden grabar». Elías ni siquiera levantó el tono. «En este lugar grabar a servidores públicos en ejercicio no es lo que cree que es. Y si insiste, supervisor, puedo citarle exactamente el criterio y los límites, con fecha y precedente». Whitman levantó la mano como cerrando una puerta. «No hace falta. La evidencia se preserva». Travis respiró con fuerza por la nariz, como un animal acorralado. Logan apretó los labios. El público ya no los miraba con miedo, sino con una mezcla de asco y cansancio, como si todos hubieran pensado lo mismo durante años, y ahora, por fin,
Alguien lo hubiera dicho en voz alta. Desde el altavoz, la voz del enlace volvió, más grave. Supervisor Whitman, se autoriza intervención externa inmediata. Un representante llegará en minutos. Señor Navarro, manténgase disponible. Elías asintió, pero su mirada se endureció apenas. No era odio, era determinación. Hay una última cosa, dijo. Algo que ellos creen que nadie sabe, y que explica por qué se sienten intocables. Travis lo escuchó y sus ojos se abrieron un poco, como si de pronto hubiera entendido que Elías no solo estaba reaccionando, estaba adelantándose. Elías Navarro dejó que el silencio se asentara, porque sabía que, cuando la gente por fin escucha, cualquier verdad cae más fuerte. Harold Whitman no apartó la mirada. «Dígalo», pidió. «Ahora». Travis Monroe intentó adelantarse con una risa que ya no engañaba a nadie. «Otra historia», escupió. «Va a inventar otra cosa para hacerse la víctima». Elías no lo contradijo con emoción, lo contradijo con una pieza de realidad. «No es una historia», dijo. «Es un dato que ustedes creen enterrado, y que hoy vuelve porque ustedes mismos lo desenterraron con su boca». Logan Pierce movió los labios sin sonido, como si quisiera detenerlo a distancia. «Elías», susurró. «Por favor». Elías giró apenas la cabeza hacia él, con una tristeza que no era compasión por el abusador, sino por el daño repetido que deja un sistema cuando se acostumbra a callar. «Usted no me pidió por favor cuando me hablaba como si yo fuera menos que humano», respondió. «No me lo pida ahora». Whitman señaló a uno de sus asistentes. «Registre todo, sin cortes». Elías respiró y habló, claro, como si estuviera leyendo un documento que nadie quiso firmar. «Hace semanas, hubo una denuncia informal contra ellos. No prosperó porque faltaba evidencia, pero esa denuncia incluyó un detalle específico. Ambos se jactaban de tener un contacto que los cubría, alguien que borraba reportes y suavizaba consecuencias». Travis se tensó. «Eso es mentira», dijo demasiado rápido. «Una calumnia». Elías levantó el teléfono apenas y su voz bajó, firme. «Si es mentira, no debería temblarle el pulso». La voz del altavoz intervino. «Señor Navarro, ¿tiene algo verificable?» Elías asintió. «Sí, tengo una nota de voz y una captura de una conversación que me enviaron 2 días después del primer reporte. La enviaron por miedo, por culpa, y porque ya habían visto a estos dos actuar antes». Whitman se quedó quieto. «Entréguela para custodia». Elías miró al público, luego a Whitman. «No la tengo yo aquí», aclaró. «Está resguardada fuera con fecha y copia duplicada. Si hoy me pasaba algo, se enviaba automáticamente a 3 destinos: un medio local, un abogado de derechos civiles y un canal de denuncias federal». El murmullo se volvió un golpe sordo. Alguien susurró: «Dios mío». Otro soltó una risa nerviosa, no de humor, sino de incredulidad por lo que estaban presenciando. Travis dio un paso, instintivo, y se detuvo al recordar la advertencia. Sus ojos buscaron a Logan. Logan parecía a punto de quebrarse. «¿Automáticamente?», repitió Travis. ¿Qué demonios estás diciendo?» Elías lo miró con una calma que ya no era solo paciencia, era control total del tablero. «Estoy diciendo que ustedes han vivido años apostando a que nadie se atreve a documentar. Hoy apostaron mal». Whitman habló, seco. «Agente Monroe, agente Pierce, a partir de este momento quedan bajo revisión formal. Cualquier intento de influir en evidencia será agravante». Travis se pasó la lengua por los labios, nervioso, y por primera vez su voz sonó pequeña. No hay nada. No existe ese contacto». Elías inclinó la cabeza como quien escucha una mentira repetida. «Entonces no tendrá problema cuando el nombre aparezca en la grabación», dijo, «porque en esa nota de voz, ustedes lo dicen con orgullo». Y Logan, al oír «con orgullo», cerró los ojos con fuerza, como si acabara de recordar exactamente el audio, y supiera que el siguiente minuto los iba a dejar sin aire. Harold Whitman alzó la mano, pidiendo calma, pero el lugar ya vibraba con una expectativa pesada. El público no estaba celebrando, estaba esperando el golpe de realidad que confirma lo que muchos sospechan y nadie puede probar. Travis Monroe miraba a todos lados como si buscara una rendija para escapar. Logan Pierce respiraba corto, con la mandíbula tensa, como quien intenta impedir que el pánico se note. La voz del altavoz volvió, precisa. «Señor Navarro, describa el contenido de la evidencia».
sin interpretaciones, solo hechos. Elías Navarro asintió y habló con una claridad que parecía entrenada. En la nota de voz, se escucha al agente Monroe decir que no importa lo que denuncien, porque hay alguien arriba que borra el rastro. Y se escucha al agente Pierce responder que los latinos nunca ganan, porque nadie los cree. Un sonido de indignación recorrió el público, contenido pero real, como una llama que aún no se ve pero ya calienta. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre joven murmuró un ¡qué asco!, sin poder evitarlo. Travis reaccionó con una explosión desesperada. «Eso es falso. Eso es un montaje. Cualquiera puede editar audio». Whitman lo miró sin pestañear. «Eso lo determinan peritos», dijo. «No usted». Elías continuó, implacable por lo simple. La captura de conversación muestra que se coordinan para ajustar versiones y menciona un apellido que, si ustedes trabajan aquí, reconocen. Logan levantó la cabeza como si un hilo lo hubiera jalado. «No digas ese apellido», susurró con la voz rota. Elías lo miró sin odio. «Usted sabe por qué». Whitman dio un paso corto hacia Elías. «¿Cuál es el apellido?» Travis soltó una risa aguda, nerviosa, intentando convertirlo en absurdo. «No existe. No hay apellido. Este chico está...» Elías habló por encima de él, sin gritar. «Renshaw». El lugar se congeló, no por el sonido del apellido, sino por la reacción inmediata de varias caras. El funcionario palideció. Una asistente de Whitman apretó su carpeta y alguien del público soltó un «no», apenas audible, como si ese nombre tuviera historia. La voz del altavoz se volvió más cortante, como si hubiera entrado alguien nuevo a la línea. «Repita, ¿Renshaw?» «Sí», confirmó Elías. «Y si se verifica, se abre una línea completa de revisión por encubrimiento». Travis se puso rojo, luego pálido, como si su cuerpo no supiera en qué color esconder el miedo. «Ese nombre no se dice así», escupió, y en su rabia se delató. «No tienen derecho». Whitman levantó una ceja, lento. «Acaba de reaccionar como alguien que sí sabe exactamente a quién nos referimos», dijo. «Gracias por eso». Logan se pasó una mano por la cara, derrotado. No era arrepentimiento todavía, era terror a la caída. Desde el altavoz, la voz ordenó: «Supervisor Whitman, active preservación inmediata. Nadie abandona el área. Soliciten cadena de custodia de video y audio. Inicien contacto con asuntos internos y enlace federal». El público respiró como si hubiera salido de un túnel. Elías no sonrió, no celebró, solo cerró los ojos un segundo, como quien aguanta un peso antiguo y por fin siente que se mueve. Travis miró a Elías con odio puro. «Te vas a arrepentir», dijo casi sin voz. Elías lo miró con una calma que ya no era de defensa, sino de verdad establecida. «Yo ya me arrepentí, el día que ustedes pensaron que podían humillar a cualquiera sin pagar nada», susurró. «Hoy les toca a ustedes». Y en ese instante, por la puerta lateral, apareció una figura más, alguien cuyo solo paso hizo que Whitman enderezara la postura, porque ese era el tipo de presencia que no llega para conversar, llega para dictar consecuencias. La figura entró sin prisa, pero cada paso parecía tener autoridad propia. No llevaba necesidad de impresionar, la imponía con la calma. Su nombre era Vivian Markham. Mostró una credencial, breve, suficiente, y el murmullo se apagó de inmediato como si todos entendieran que el juego se había acabado. Harold Whitman la saludó con un gesto profesional. «Señora Markham, gracias por venir». Vivian no respondió con cortesía, respondió con enfoque. «Necesito a Monroe y a Pierce separados, visibles y en silencio», dijo. «Y necesito el registro completo desde el primer minuto». Travis Monroe tragó saliva. Intentó sostener la mirada de Vivian, pero la bajó a medias. Logan Pierce se quedó inmóvil, como si el cuerpo le pesara. Vivian miró a Elías Navarro y luego al teléfono en altavoz. «¿Usted es el señor Navarro?» «Sí», respondió Elías. Vivian asintió una vez. «Me informaron del vínculo con Gabriel S. Valdés». El público murmuró el nombre del padre como quien pronuncia una palabra prohibida. Travis apretó los labios, furioso. Logan respiró como si le faltara aire. Vivian se volvió hacia Travis, sin levantar la voz. «Agente Monroe, ¿sabe por qué estoy aquí?» Travis intentó sonar firme. «Por una exageración. Este individuo».
Vivian lo cortó con una sola frase, suave pero afilada. Estoy aquí porque su arrogancia dejó huellas. Luego miró a Logan. Agente Pierce, ¿usted también cree que esto es una exageración? Logan abrió la boca y lo que salió no fue defensa. Fue un intento torpe de salvarse. Yo solo estaba siguiendo procedimientos. Elías habló, sin atacar, solo recordando. El procedimiento no incluye insultos, amenazas ni prejuicio. Vivian se inclinó apenas hacia el asistente de Whitman. Quiero acceso a las cámaras ahora, y quiero preservar cualquier comunicación reciente relacionada con Renshaw. El solo apellido cayó como un martillo en la sala. Travis hizo un movimiento instintivo con la mano, como si quisiera negar el aire. Vivian lo notó. No se mueva, dijo sin subir el tono. Se lo digo por su bien. La voz del altavoz intervino. Señora Markham, confirmamos su autoridad para proceder. Continúe con las medidas. Vivian respiró una vez, lenta, y entonces soltó una frase que conectó pasado y presente con una ironía cruel, como si el destino hubiera estado esperando ese momento. ¿Saben qué es lo más interesante?, dijo, mirando a ambos agentes. Yo ya escuché sus nombres antes. Travis frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué? Vivian mantuvo la mirada firme. Hace 3 años. Un caso menor. Un joven detenido por resistencia, sin evidencia sólida, sin testigos que se atrevieran. El expediente fue ajustado, y el muchacho terminó cargando una culpa que no era suya. El público se removió, inquieto. Elías parpadeó, y su calma se tensó por primera vez, como si esa historia tuviera un hilo que lo tocaba de cerca. Vivian siguió, sin dramatizar, y por eso dolía más. Ese joven se llamaba Santiago Rojas. ¿Les suena? Logan Pierce palideció. Travis intentó negar con rapidez. No recuerdo a nadie con ese nombre. Vivian inclinó la cabeza apenas. Claro, no recuerdan, pero yo sí, porque Santiago era mi sobrino. La sala se quedó sin aire. Un murmullo de sorpresa recorrió al público como una ola. Elías miró a Vivian con una mezcla de respeto y dolor, entendiendo al instante la ironía del destino. La persona que llegaba a revisarles la vida llevaba una herida hecha por ellos. Vivian dio un paso corto hacia Travis. Hoy el destino les devolvió el expediente, susurró. Y esta vez hay testigos. Travis abrió la boca para responder, pero su voz no salió, y en ese silencio se sintió algo definitivo. El poder había cambiado de manos, y todavía faltaba lo peor. Vivian Markham no levantó la voz. No necesitó. El silencio del lugar la obedecía mejor que cualquier grito. Travis Monroe seguía inmóvil, con la mirada fija en un punto que ya no le ofrecía refugio. Logan Pierce tragaba saliva una y otra vez, como si intentara ahogar el pánico. Harold Whitman habló con cautela. Señora Markham, ¿ese expediente está conectado con ellos formalmente? Vivian lo miró sin dramatismo, y por eso su respuesta cortó más. Está conectado por firmas, por patrones, y por el mismo apellido que el señor Navarro acaba de pronunciar. Elías Navarro asintió, como si esa pieza encajara en el mapa que venía armando desde hace tiempo. Santiago Rojas, murmuró Elías. He leído ese caso. Travis lo miró, sorprendido, como si acabara de entender que Elías no solo era un joven defendiendo su dignidad, era alguien que estudiaba el sistema con una lupa. ¿Lo leíste?, escupió Travis. ¿Qué vas a decir ahora, que eres juez también? Elías no mordió el anzuelo. Voy a decir la verdad, respondió, que ese caso tiene inconsistencias, tiempos imposibles, declaraciones copiadas y una resistencia descrita igual que en otros reportes. Como si usaran la misma plantilla para justificar el mismo abuso. Vivian levantó una mano. Exacto, plantillas, palabras repetidas, justificaciones idénticas. Cuando alguien abusa mucho, deja un estilo, un sello. Logan dio un paso corto, tembloroso. Eso no prueba que yo... Intentó, pero la frase se le desarmó. Vivian lo miró con una mezcla de severidad y cansancio. No necesita probar con su voz. Se prueba con su historial. La voz del altavoz volvió, más firme. Se autoriza ampliación de revisión por patrón y posible encubrimiento. Procedan con aseguramiento de dispositivos y registros de comunicación. Travis reaccionó como un animal acorralado. «¡No pueden tocar mis cosas!», gritó. «Eso es...» Whitman lo interrumpió, seco. «Sí podemos.
con la orden que ya está activada, y mientras más resista, peor se ve. El público murmuró, pero ya no era miedo. Era una indignación que por fin tenía salida. Una mujer dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que se oyera. Por fin. Elías miró a Travis y a Logan, no con venganza barata, con algo más duro, la lógica de un sistema que ya no les creía. Ustedes creían que eran intocables, dijo, porque cuando nadie mira, la impunidad parece eterna. Travis apretó los dientes. ¿Y tú qué eres? El héroe latino escupió buscando humillar por última vez. ¿Te crees mejor? Elías bajó la mirada un segundo, y cuando habló, su voz fue un hilo de verdad que dejó a todos quietos. No, me creo cansado de ver lo mismo repetirse, y de ver a la gente callarse por miedo. Vivian asintió, como si esa frase le tocara una herida propia. La impunidad se alimenta del silencio, dijo, y hoy el silencio se rompió. Logan empezó a respirar más rápido. Miró al público y luego a Vivian, como si por primera vez entendiera que no era el lado correcto del poder. Era solo un nombre en un informe. Yo no quería, murmuró. Vivian lo observó, fría. Querer no es lo mismo que impedirlo, y usted no lo impidió. La tensión subió un escalón cuando uno de los asistentes se acercó a Whitman con una carpeta abierta y dijo una frase corta que hizo que Vivian endureciera la mirada. Señora Markham, el apellido Renshaw aparece en más de un expediente ligado a estos dos. Travis palideció. Logan se sostuvo del borde de una silla como si el cuerpo ya no le respondiera. Elías, en cambio, cerró los ojos un instante, como quien entiende que no solo estaba salvándose a sí mismo, estaba abriendo una puerta que iba a arrastrar a muchos. Y entonces Vivian dijo, mirando a Travis y a Logan, esto ya no es un incidente, esto es una red. La palabra red quedó flotando como una sentencia invisible. No era un insulto, era una estructura. Y cuando una estructura se revela, ya no basta con negar, hay que explicar. Travis Monroe miró a Vivian Markham con odio, pero el odio ya no servía como armadura. Logan Pierce se aferró al borde de la silla como si fuera lo único estable en un mundo que se le deshacía. Harold Whitman habló, medido. Señora Markham, si esto escala a red, necesitamos protocolo completo. Vivian asintió. Se activa, dijo, y se activa ahora. El público guardó silencio. Ese silencio no era miedo, era una especie de respeto inquieto, como si todos sintieran que estaban viendo el momento exacto en que una puerta se abre para no volver a cerrarse. Elías Navarro dio un paso mínimo hacia adelante, sin arrogancia, sin espectáculo. Su voz salió baja, pero atravesó a todos. No se trata solo de mí, dijo, ni de mi padre, ni de Santiago Rojas. Se trata de cada persona que fue tratada como si su palabra valiera menos por su apellido, por su acento, por su piel. Una mujer del público asintió con lágrimas contenidas. Un hombre joven apretó los puños, como si recordara algo propio. Alguien susurró. «Es verdad». Elías continuó, y su voz empezó a sonar como una voz colectiva, no como la de un individuo. Cuando el prejuicio se viste de autoridad, no necesita gritar para herir, solo necesita rutina, un formulario, una frase repetida, un «no recuerdo», y de pronto la mentira se vuelve archivo. Vivian lo observó con atención. Whitman también. No era un discurso para lucirse, era una radiografía. Y el problema, siguió Elías, es que el sistema a veces premia al que calla, premia al que no quiere problemas, y castiga al que pregunta. Por eso hoy es importante que ustedes no miren solo lo que pasó aquí, sino lo que permitió que pasara. Travis intentó intervenir, desesperado. «Este chico está politizando. Está...» Vivian lo cortó sin levantar la voz. «Cállese». La palabra cayó como una tapa. Travis se quedó mudo. Elías miró a Travis y a Logan por un segundo. Luego miró al público otra vez, como si les hablara directamente a la conciencia. «Muchos aquí han visto escenas parecidas», dijo, «y se han ido a casa con una frase clavada. No hice nada. Pero hoy, hacer nada ya no es opción, porque cada silencio es una piedra más en la pared que encierra a los inocentes». Un murmullo recorrió la sala. No de discusión, de reconocimiento. Vivian dio una instrucción seca a sus asistentes. «Tomen declaraciones de todos los que quieran hablar. Ninguna se descarta, ninguna se minimiza». Una mujer levantó la mano con decisión. «Yo hablaré», dijo.
Y no solo por hoy, por lo que vi antes y no dije. Otra persona, un hombre con voz ronca, añadió: yo también. A mi primo le hicieron lo mismo, y nadie lo escuchó. Elías bajó la cabeza un instante, como si esas palabras fueran una carga compartida. Luego levantó la vista y soltó una frase que hizo que el aire se volviera más denso. Si hoy se documenta bien, mañana no podrá repetirse igual. Desde el altavoz, la voz del enlace intervino. Señora Markham, se solicita informe preliminar. ¿Existe riesgo de alteración de evidencia? Vivian miró a Travis y a Logan. Sí, respondió. Existe. Y justo cuando lo dijo, Travis hizo un movimiento rápido, casi instintivo hacia su bolsillo, como si recordara de golpe algo que debía esconder antes de que lo vieran. El movimiento de Travis Monroe fue pequeño, pero no pasó desapercibido. En un lugar lleno de tensión, hasta el más leve gesto puede sonar como una confesión. Vivian Markham lo vio. Harold Whitman lo vio. Y varios del público lo vieron también, porque ya no estaban mirando a otro lado. «Quieto», dijo Vivian, sin subir la voz. Travis se congeló a medias, como si su cuerpo hubiera obedecido antes que su orgullo. Logan Pierce lo miró con horror, entendiendo que cualquier impulso torpe podía convertir una mala situación en una caída irreversible. Whitman dio un paso hacia Travis con calma controlada. «Manos visibles», indicó. Travis intentó sonreír, una sonrisa rota. Pues solo iba a sacar. «Manos visibles», repitió Whitman más firme. Travis levantó ambas manos lentamente. El público contuvo el aliento. Vivian señaló a uno de sus asistentes. «Revísenlo». Sin espectáculo, con protocolo. El asistente se acercó, y en segundos, del bolsillo de Travis apareció un teléfono. La pantalla estaba encendida. Había un chat abierto, y Travis, al ver que lo miraban, dejó escapar una frase que intentó ser casual, pero sonó desesperada. «No es lo que piensan». Vivian miró la pantalla un instante. Su rostro no mostró sorpresa, mostró confirmación. «Mensaje reciente», dijo, pidiendo limpiar algo, y usando el apellido. Logan se llevó una mano a la frente, vencido. Travis apretó la mandíbula con rabia impotente. Elías Navarro respiró lento. En vez de celebrar, habló como quien carga un peso colectivo. «¿Ven?», dijo al público. «No es solo insultar, es el intento de borrar, de reescribir lo que pasó, de hacer que la víctima parezca culpable». Una mujer del público, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Eso hicieron con mi hermano». Vivian asintió sin perder el foco. «Por eso estamos aquí». La voz del altavoz intervino. «Se autoriza custodia inmediata de dispositivos y preservación forense». Whitman tomó el teléfono con guantes y lo colocó en una bolsa de evidencia, con una calma que parecía quirúrgica. Travis lo miró como si le arrancaran el último hilo de control. «Ese es mi teléfono personal», protestó. Vivian lo miró con frialdad. Cuando se usa para encubrir, deja de ser personal. El público ahora tenía una energía distinta. No era caos, era determinación. Varias personas hablaban entre sí en susurros, compartiendo recuerdos, nombres, fechas, como si el momento hubiera liberado una verdad guardada por años. Elías se giró hacia Vivian y Whitman. «No dejen que esto muera en una carpeta», dijo. «No lo digo por mí, lo digo por todos los que no tuvieron un teléfono, un enlace o el apellido correcto para que los escucharan». Vivian sostuvo su mirada. «No morirá», respondió corta. «Pero necesitamos algo más. El archivo externo que usted mencionó. La nota de voz, la captura». Elías asintió. «Está listo, y no está en manos de nadie que puedan presionar». Travis soltó una risa amarga. «Claro, el mártir». Elías lo miró, y su voz salió como una verdad que no buscaba aplauso. «No soy mártir. Soy prueba de que cuando alguien aprende a leer la ley, el miedo cambia de dueño». Vivian levantó el mentón hacia la salida lateral. «Vamos a proceder con el siguiente paso», dijo, «y ese paso va a dolerles». Travis tragó saliva. Logan cerró los ojos. Y entonces el altavoz soltó una frase que cambió el peso del silencio, como si una campana invisible hubiera sonado sobre todos. «Señora Markham, hay una instrucción directa. Antes de cualquier traslado, debe hacerse una identificación formal del señor Navarro, porque el siguiente mensaje viene desde arriba. Y no es una sugerencia. La frase «viene desde arriba» cayó como una sombra larga, no por misterio, sino por el tipo de miedo que provoca.
El miedo de quien se siente dueño del lugar y, de pronto, descubre que solo estaba de prestado. Vivian Markham levantó la mirada hacia Harold Whitman, y por primera vez ambos compartieron el mismo pensamiento sin decirlo. Lo que acababan de tocar era más grande de lo que parecía. Identificación formal, repitió Whitman como si la palabra pesara. Aquí, ahora. Elías Navarro asintió con una serenidad que no era frialdad, sino disciplina. Dijo su nombre completo, letra por letra, sin prisa, como si cada sílaba fuera un clavo sellando la verdad. Vivian indicó a un asistente que tomara nota y registrara la hora exacta. Otro asistente pidió a los testigos que permanecieran disponibles. Nadie se movió, ni siquiera los que antes habrían buscado la salida. Había algo en el ambiente que obligaba a quedarse. La sensación de estar presenciando el segundo antes de que un sistema se mire al espejo. Travis Monroe intentó hablar, pero su voz salió áspera, inútil. Esto es un circo. Nadie le respondió. El silencio fue peor que cualquier insulto. Logan Pierce miró al suelo, respirando corto, como si cada segundo le apretara más el pecho. La voz del altavoz volvió. Ya no era un enlace rutinario. Sonaba distinta, más medida, más alta en la jerarquía, como si la sala entera se hubiera quedado pequeña. Confirmación recibida. Señor Navarro, permanezca escuchando. Señora Markham, supervisor Whitman. Hay indicios de obstrucción coordinada. Se solicita lectura inmediata de la instrucción y aseguramiento total de comunicaciones relacionadas. Vivian apretó los labios. Recibido. Estamos listos. Hubo una pausa. Larga. Pesada. De esas pausas que parecen obligar a todos a recordar cosas que preferían olvidar. El público no hablaba. Los teléfonos seguían apuntando. Pero ya no era morbo. Era necesidad de proteger la realidad. Elías no se movió. Solo miró un punto fijo, como quien escucha una verdad que ya sabía, pero que igual duele cuando llega en voz oficial. Travis, incapaz de soportar el silencio, intentó romperlo con un último ataque. ¿Te sientes importante ahora?, escupió. ¿Eso querías? Elías giró la cabeza apenas, con una calma que no humillaba, pero sí desarmaba. Yo quería que pararan, dijo. Ustedes eligieron seguir. El altavoz interrumpió tajante. Agente Monroe, su intervención queda registrada como intento de intimidación durante una diligencia en curso. Travis tragó saliva. Ya ni la rabia le servía. Vivian miró al público y habló por primera vez con un tono que no era solo profesional. Era humano, cargado de algo que venía de lejos. Lo que ocurra ahora puede cambiar más de una vida, dijo. Si alguien tiene algo que aportar, este es el momento. Después, será tarde. Un hombre al fondo levantó la mano temblando. Yo vi a esos dos antes, dijo. Y siempre fue igual. Ese siempre se clavó en el aire. La voz del altavoz regresó, y esta vez lo hizo con una sentencia que pareció apagar el oxígeno. Instrucción directa. Se procederá a una medida inmediata. Y hay un nombre que debe ser leído en voz alta antes de ejecutarla. Vivian se quedó inmóvil, como si supiera que ese nombre iba a romper algo. Léalo, dijo Whitman. Y el altavoz, tras un segundo interminable, pronunció el inicio de ese nombre, haciendo que Travis y Logan reaccionaran al mismo tiempo, como si reconocieran una condena escondida en dos sílabas. El inicio del nombre salió del altavoz, con una claridad que partió la sala en dos. Travis Monroe abrió los ojos como si le hubieran apagado el mundo. Logan Pierce se quedó rígido, con la mirada fija, incapaz de parpadear. Renshaw, terminó la voz, y no lo dijo como rumor, lo dijo como confirmación. Hubo un silencio que no era vacío, era peso, como si, por fin, la palabra que siempre se decía en pasillos y nunca en voz alta, acabara de recibir luz oficial. Vivian Markham cerró los ojos un instante, no por sorpresa, por dolor contenido. Harold Whitman apretó la mandíbula, y su asistente dejó de escribir por un segundo, como si la mano le fallara. El altavoz continuó. Se confirma que comunicaciones asociadas al apellido Renshaw intentaron influir en reportes previos. Se instruye proceder con aseguramiento de cadena de custodia y activación de equipo federal de supervisión. Nadie abandona el área. Ningún dispositivo se manipula. Travis dio un paso hacia atrás, involuntario, como si la palabra lo empujara físicamente. Su voz salió por fin, pero fue un hilo. No pueden hacer eso.
Vivian lo miró, y por primera vez su voz tuvo una sombra de ironía amarga. Eso es exactamente lo que ustedes decían cuando alguien pedía derechos. Logan se agarró el cuello de la camisa, respirando como si el aire ya no alcanzara. Miró a Elías Navarro con una mezcla de miedo y resentimiento, como si quisiera culparlo por lo inevitable. Tú lo planeaste, susurró. Elías negó con la cabeza, lento. Yo planeé defenderme. Lo que se cayó porque estaba podrido. El público se mantuvo quieto. Nadie celebraba. Era una escena demasiado seria para festejar, pero sí había algo nuevo en sus ojos. La certeza de que, por una vez, la verdad no iba a salir escoltada por el olvido. Vivian dio una orden breve. Asistentes, preservación total. Testigos, se quedan. Agentes, sin palabra. Whitman añadió, y quiero una lista de todos los presentes. Voluntaria sí, pero necesaria. Hoy nadie sale siendo nadie. Un murmullo recorrió el lugar cuando la gente empezó a asentir. Varios extendieron identificaciones, otros anotaron números. Nadie quería desaparecer de la historia que estaban haciendo. Desde el altavoz, la voz se suavizó un grado al dirigirse a Elías. Señor Navarro, su padre ha sido informado de la evolución. Manténgase disponible. Puede que reciba una comunicación directa. Elías cerró los ojos un segundo. No era alivio. Era la sensación de que el destino, por fin, estaba poniendo orden donde antes solo había costumbre. Travis, acorralado, intentó una última maniobra. Miró al público y alzó la voz, como si pudiera recuperarlos con miedo. «Esto es una trampa», gritó. «No confíen en él. Está usando...» Vivian lo cortó con un tono seco, final. «Basta». Y en ese basta, el lugar quedó suspendido en una quietud insoportable. Porque todos entendieron lo mismo. Ya no faltaba probar si eran culpables de odio. Faltaba ver hasta dónde llegaba la red. Y el siguiente paso, el verdadero, venía de alguien que no se presentaba con credenciales. Se presentaba con una llamada. El teléfono en altavoz emitió un sonido breve, como si la línea se reacomodara. Nadie habló. Vivian Markham levantó una mano pidiendo quietud total, y el lugar obedeció como si el silencio fuera una orden oficial. Travis Monroe miró la pantalla del dispositivo con una mezcla de furia y terror. Logan Pierce se quedó inmóvil, con los hombros caídos, como si ya supiera que todo lo que intentara decir sería usado en su contra. La voz volvió, pero esta vez no sonó como enlace. Sonó como alguien que decide. «Señor Navarro, ¿me escucha?» Elías Navarro respondió con claridad. Sí, hubo una pausa que pareció durar más de lo normal, como si al otro lado alguien estuviera midiendo el peso de cada palabra. Entonces llegó una frase que hizo que varios del público se llevaran la mano al pecho. «Habla Gabriel Valdés». El murmullo explotó por debajo, contenido, casi irreverente. Travis parpadeó y su rostro se descompuso. Logan abrió la boca y la cerró, como si el aire se le escapara. Elías no cambió de tono. Seguía humilde, seguía firme. «Lo escucho, señor». Gabriel respondió sin gritos, pero con una autoridad que no necesitaba elevarse. «Hijo, hiciste lo correcto al no reaccionar con violencia, y hiciste lo correcto al exigir registro. Quiero que eso quede claro». Elías apretó los labios, como si una emoción antigua intentara salir, pero se la tragó para no perder el control. Vivian Markham inclinó la cabeza apenas, escuchando como si cada palabra fuera una orden escrita. Gabriel continuó. «Ahora, señora Markham, supervisor Whitman, procedan con la medida. Y quiero algo más. Quiero que la gente que está ahí escuche esto». Whitman miró al público. «Todos en silencio», indicó. Gabriel habló entonces como si la voz atravesara no solo el lugar, sino un país entero. «A quienes están presentes, su testimonio importa. No permitan que nadie los convenza de que no vale la pena. El silencio es el mejor aliado del abuso». Una mujer del público dejó caer una lágrima. Un hombre joven asintió con la mandíbula apretada. Varias personas levantaron sus teléfonos un poco más, como si esa frase les diera permiso para existir. Travis intentó hablar, como un reflejo desesperado. «Esto es...» empezó. Vivian lo calló con un gesto. «Sin violencia, con dominio». Gabriel siguió, más duro. «Agentes Monroe y Pierce, su conducta ha sido escuchada, no por rumores, por audio, por testigos, por su propia boca». Travis se quedó rígido. Logan bajó la cabeza,
derrotado. El público, por primera vez, emitió un sonido que no era murmullo. Fue un suspiro colectivo, como si todos se liberaran de una presión larga. Gabriel añadió: «No voy a permitir que esto se esconda. Y tampoco voy a permitir que se castigue al que habló». Elías tragó saliva. Vivian apretó los labios como si esa frase tocara directamente su herida. De pronto, una voz del público se alzó, temblorosa pero firme. «Señor Valdés, gracias». Otra persona la siguió. «Gracias por escucharnos». Y de repente, sin que nadie lo coordinara, varias voces empezaron a decir lo mismo, una tras otra, creando una ola humana que Travis y Logan no pudieron detener. No era un linchamiento, era validación, era el por fin, convertido en sonido. Elías bajó la mirada, y en su expresión hubo algo íntimo, una mezcla de alivio y dolor, porque la justicia, cuando llega, también recuerda todo lo que tardó. La ola de voces no subió como grito, subió como un juramento compartido. «Gracias, por fin, no estamos solos». Cada frase era una piedra que caía sobre años de silencio. Travis Monroe miraba al público como si de pronto fueran extraños peligrosos. Logan Pierce parecía querer desaparecer dentro de su propia sombra. Gabriel Valdés permaneció en la línea, y entonces, con una calma que daba miedo, pronunció una instrucción que no era solo para Vivian y Whitman, sino para el lugar entero. «Quiero que se lea en voz alta el inicio del expediente previo, hoy, aquí, para que nadie pueda decir que esto empezó de la nada». Whitman abrió la carpeta que su asistente le acercó. Sus ojos recorrieron la primera página y su rostro se endureció. «Expediente preliminar», leyó. «Denuncia por trato degradante, lenguaje discriminatorio y coacción». Un murmullo indignado recorrió al público. Travis intentó interrumpir. «Eso es una exageración. Ese expediente fue cerrado». Vivian lo miró, y su voz salió como un filo. «Fue cerrado porque lo cerraron, no porque no existiera». Whitman siguió leyendo, y cada línea era un golpe sin necesidad de alzar la mano. «Patrón de conducta repetida, uso de frases idénticas en reportes, intención de intimidación frente a testigos. Firmas, Monroe, Pierce». Logan cerró los ojos con fuerza. Travis apretó la mandíbula, y por primera vez su rabia se volvió impotencia pura. El público reaccionó con una mezcla de indignación y valor. Varias personas comenzaron a hablar a la vez, no insultando, sino ofreciendo recuerdos. A mi primo lo trataron igual, a mi hermana le dijeron cosas peores. Yo estaba ahí aquel día y nadie quiso escuchar. Vivian levantó una mano. «Uno por uno», dijo. «Todo se toma, todo se registra». Travis estalló. «Esto es una cacería. Me están destruyendo por palabras». Elías Navarro lo miró con una calma que ya no discutía. Solo afirmaba. «Usted no está siendo destruido por palabras», dijo. «Está siendo alcanzado por ellas». Logan, con la voz rota, intentó un salvavidas. Yo puedo colaborar. Yo puedo decir lo que sé». Travis giró la cabeza hacia él, furioso. «¿Qué dices?» Logan tragó saliva y su mirada se humedeció, no por nobleza, sino por miedo a la caída. Pero había algo más, la certeza de que, si no hablaba, sería arrastrado igual. «Yo sé quién pide los ajustes», dijo al fin, apenas audible. La sala se quedó inmóvil. Vivian se acercó un paso, controlando su respiración. «Dígalo con claridad», ordenó. Logan miró al suelo, luego al público, luego al teléfono en altavoz, como si entendiera que ya no había vuelta atrás. «No es solo Renshaw», susurró. Hay otro nombre, y está más cerca de lo que creen». Travis abrió los ojos, pálido. «¡Cállate!», le salió como un reflejo desesperado. Vivian lo cortó al instante. «Ni una palabra más, Monroe». Elías sintió un cambio en el aire. No era triunfo, era escalada. Porque si Logan estaba hablando, era porque la red era más grande, más sucia, y estaba a punto de salir por la boca de quien ya no podía sostenerla. Y en ese silencio, Gabriel Valdés habló desde la línea, con una frase que sonó como un martillo final. «Logan Pierce, si vas a hablar, habla ahora, porque en cuanto digas ese nombre, ya no habrá perdón posible». Logan Pierce tembló. No era un temblor de frío, era el cuerpo intentando resistirse a la verdad. Travis Monroe lo miraba como si quisiera atravesarlo con los ojos, como si el odio pudiera coserle la boca. Vivian Markham se quedó inmóvil,
sin presionar con gestos innecesarios, esperando solo una cosa: claridad. «Habla», dijo Vivian, baja. «Y habla completo». Logan tragó saliva. Sus labios se movieron antes de que su voz se animara, como si la palabra pesara toneladas. «El nombre», empezó. Travis dio un paso corto, instintivo. «¡No!», le salió, áspero. Whitman lo detuvo con una mano firme en el aire. «¡Quieto!». El público contuvo el aliento. Varios teléfonos seguían grabando. Esta vez no era solo para capturar un abuso, era para capturar el momento exacto en que el poder se invierte. Logan cerró los ojos un segundo y soltó la frase como quien se arroja al vacío. Stephen Renshaw no actúa solo. El que le abre puertas, el que ordena ajustes y decide qué se borra, es Gerald Knox. El nombre cayó como un disparo sin ruido. Algunos del público no lo reconocieron, pero la reacción de Whitman lo dijo todo. Su postura cambió, su rostro se endureció, y sus asistentes se miraron con un intercambio rápido, pesado. Vivian Markham apretó los labios. «¿Knox?», repitió, como verificando que lo había oído bien. Logan asintió, desesperado. «Sí, él está conectado con la administración local. Él decide qué se suaviza. Yo lo vi, yo escuché. Llamadas, mensajes, órdenes». Travis se quedó pálido, inmóvil, como si de pronto la traición lo hubiera vaciado. «Eres un cobarde», murmuró Travis. Logan lo miró, y por primera vez ya no hubo camaradería, solo verdad amarga. «Cobarde fui cuando me callé», dijo. «Hoy solo, ya no puedo». Gabriel Valdés habló desde la línea, seco. «Señora Markham, supervisor Whitman, ese nombre activa otro nivel. Procedan sin demora». Whitman asintió como si acabara de cruzar una línea interna. «Se activa notificación inmediata», dijo, «y se preserva todo. Nadie toca nada». Vivian miró a Travis y a Logan, uno a uno. «Agente Monroe, agente Pierce, quedan formalmente bajo proceso de investigación. A partir de este momento sus derechos se respetan, como ustedes debieron respetar los de otros». Travis soltó una risa amarga, rota. «¿Derechos?», escupió. «¿Ahora hablan de derechos?». Elías Navarro lo miró con una serenidad que era casi dolorosa. «Eso es lo que distingue la justicia del abuso», dijo. «Que incluso cuando cae el culpable, se respeta la ley». El público, al escuchar eso, reaccionó con un murmullo distinto. Ya no era solo indignación, era reconocimiento. Como si, de pronto, el joven al que despreciaron se convirtiera en la voz más clara del lugar. Vivian hizo una señal a su asistente. «Quiero una llamada inmediata a la unidad correspondiente. Y quiero una orden de preservación para cualquier archivo relacionado con Knox y Renshaw». El altavoz respondió con un tono corto. «Recibido. En curso». Travis respiró hondo, como si buscara aire donde ya no lo había. Esto es un montaje», susurró, pero ya nadie lo escuchaba como antes. Ya no era un hombre imponiendo, era un hombre cayendo. Y Elías, sin levantar la voz, remató con una frase que sonó como una puerta cerrándose. «No es un montaje. Es el momento en que ustedes dejan de decidir qué es verdad». El lugar quedó suspendido en una quietud eléctrica, como si todos supieran que lo peor ya no era lo que se había dicho, sino lo que iba a ocurrir después de que ese nombre, Gerald Knox, quedara flotando, registrado, irreversible. Vivian Markham miró a Harold Whitman y asintió. Esa señal mínima significaba: ya es oficial, ya es imparable. Desde el altavoz llegó una confirmación breve. Notificación enviada, preservación activada. Se solicita declaración firmada del agente Pierce y se instruye separación inmediata del agente Monroe. Travis Monroe reaccionó con una carcajada amarga que se convirtió en rabia. «Me están usando como chivo expiatorio», gritó. «Esto es…». Whitman lo cortó, firme. «Esto es procedimiento, y usted ya no lo dirige». Travis miró al público con odio, buscando que alguien dudara. Nadie dudó. Varias miradas eran de cansancio, de dolor viejo, de por fin alguien lo está diciendo. Y esa unanimidad silenciosa fue la humillación más grande para alguien acostumbrado a mandar. Vivian se volvió hacia Elías Navarro, y por primera vez su severidad se suavizó 1 milímetro. «Señor Navarro», dijo, «quiero decir algo en voz alta para que quede en registro. Lo que usted hizo hoy evitó que se repitiera un patrón. Usted no provocó,
Usted documentó. Elías bajó la cabeza, humilde. Solo hice lo que cualquiera debería poder hacer sin miedo, respondió. Vivian lo miró con gravedad. Y sin embargo, casi nadie puede. Por eso esto importa. Luego Vivian miró a los testigos. Todos los que grabaron, todos los que hablaron. Hoy hicieron algo que cuesta, dijo. No se minimicen. El sistema cambia cuando ustedes dejan de callar. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Una mujer se limpió las lágrimas. Un hombre joven apretó el móvil como si fuera una antorcha. Whitman se acercó a Travis con un papel. Agente Monroe, queda notificado. Travis lo miró como si fuera una sentencia de muerte social. ¿Y Knox? Escupió. ¿Y Renshaw? ¿Van a tocarlos? ¿O solo se atreven con nosotros? El silencio fue pesado. Vivian sostuvo la mirada de Travis. Si el nombre salió hoy, es porque ya hay manos moviéndose donde antes solo había miedo, dijo. Y sí, se va a tocar. Logan Pierce, con los ojos rojos, firmó con manos temblorosas. No parecía arrepentido del odio, parecía aterrorizado por el precio. Pero aún así, habló una vez más, casi como confesión final. No querían que nadie supiera que Knox había estado aquí hace poco. Vivian se tensó. ¿Aquí? ¿Cuándo? Logan tragó saliva. Hoy, más temprano. El público soltó un murmullo. Elías levantó la mirada de golpe, como si una pieza nueva encajara con violencia. Eso significa, susurró Elías, y se detuvo. Whitman miró a Vivian. Si Knox estuvo aquí hoy, el riesgo de destrucción de evidencia es inmediato. Vivian asintió, rápida. Entonces no esperamos, dijo. Se activa el siguiente paso ya. En el altavoz, Gabriel Valdés habló con una calma férrea. Hagan lo necesario y mantengan a mi hijo a salvo. Elías apretó los labios. No temblaba, pero el aire tenía un filo nuevo, como si la verdad hubiera tocado a alguien poderoso y ese alguien pudiera reaccionar. Y justo en ese momento, una asistente se acercó corriendo a Vivian con el rostro pálido y una frase que convirtió el silencio en alarma. Señora Markham, acaban de informar que alguien está intentando acceder al sistema de cámaras desde fuera. Vivian Markham no gritó, no hizo un show, solo levantó la mano, y el lugar entero entendió que acababa de empezar la parte más peligrosa, la parte en la que la verdad, al sentirse acorralada, intenta apagar la luz. Harold Whitman dio órdenes rápidas a sus asistentes, y varios testigos se apretaron unos contra otros, como si el instinto colectivo dijera lo mismo. No nos separen. Elías Navarro se quedó quieto, respiró despacio, y en ese segundo íntimo, su humildad se volvió un ancla. No era un joven buscando venganza, era alguien sosteniendo una línea para que otros no volvieran a caer al vacío. El altavoz emitió un leve chasquido. Gabriel Valdés seguía ahí. Hijo, dijo, y por primera vez su voz sonó menos institucional y más humana. Lo que hiciste hoy va a proteger a gente que nunca conocerás. Elías apretó la garganta, pero contestó con una calma trabajada. Solo no quería que siguiera pasando. Vivian se giró hacia el público. Escuchen bien, dijo. Si alguien intenta intimidarlos después de hoy, lo reportan. Si alguien intenta borrar su video, lo duplican. La verdad no se guarda en un solo lugar. La mujer que había grabado desde el principio se acercó a Elías y sin pedir permiso, le tomó la mano un segundo. No era romance. Era gratitud pura, de esas que nacen cuando alguien rompe un miedo que todos cargan. Gracias, susurró ella. Elías bajó la mirada y una lágrima solitaria le resbaló sin que él la persiguiera. No era debilidad, era el costo de sostenerse cuando te quieren quebrar. Travis Monroe, ya apartado, intentó lanzar una última mirada de odio, pero se apagó frente a algo que no entendía. Nadie lo temía. Logan Pierce, con el rostro hundido, evitaba los ojos de todos, como si por fin viera el daño que ayudó a repetir. En la puerta lateral, un asistente confirmó en voz baja: acceso externo bloqueado, evidencia preservada, y el público soltó un suspiro colectivo, como si el aire volviera por primera vez en años. Vivian miró a Elías una última vez. A veces la justicia no llega con martillos, dijo. Llega con alguien que se niega a bajar la cabeza. Elías sostuvo el teléfono y respondió con la voz suave de quien entendió algo más grande que él mismo. Y llega cuando los demás deciden mirar. Gabriel Valdés cerró la llamada con una frase simple, pero definitiva. Estoy orgulloso de ti.
Elías cerró los ojos un instante. La tormenta seguía afuera, en los pasillos, en los sistemas, en los nombres que intentarían moverse. Pero allí, en ese instante, la verdad había ganado algo que no se puede borrar: testigos, memoria, valor. Y mientras Vivian y Whitman empezaban a recoger declaraciones, el lugar parecía distinto, como si un país entero pudiera caber en una sola escena y entender por fin la lección. Porque la verdadera justicia no comienza en los documentos, comienza cuando dejamos de callar. Si esta historia te tocó, compártela. Puede que alguien, en silencio, esté esperando exactamente esto para atreverse a hablar.